Si yo le pregunto a mi esposa cómo ve ella la vida, ¿ustedes creen que ella vea la vida como la veo yo? Pues tampoco. Cada quien ve la vida de una manera un tanto cuanto distinta. Pero tratándose de Dios, la diferencia sí es abismal, hermanos. Quiero entonces llevarlo a Santiago 4 y quiero solamente mirar el verso 14. Podríamos mirar desde antes en el contexto, pero voy a verlo nada más en el verso 14. Dice el verso 14, cuando no sabéis lo que será el mañana. La realidad es que usted y yo no sabemos lo que es el día de mañana. Quien sí lo sabe es Dios. Usted y yo no lo sabemos. Solemos hacer planes para mañana. Solemos hacer planes para dentro de unas horas. Esa es la vida que estamos concibiendo nosotros. Dios tiene una visión diferente a nosotros. Él va marcando ciertos pasos. Él tiene ciertos propósitos. Ciertamente, dice la Escritura así, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por un poco de tiempo y después se desvanece. La vida es así, hermanos, fugaz, pasa rápidamente. Ayer, por alguna circunstancia de mis nietos, estábamos viendo un documento oficial y era impresionante recordar la edad de ellos. O sea, qué barbaridad. Creo que nos pasa muy a menudo. Qué barbaridad. Tan rápido ya tienen tantos años. Tan rápido ya están en la primaria, tan rápido están en la secundaria. Qué barbaridad, ya están en la preparatoria. Ya se casaron. La vida es así, hermanos. Fugaz, pasa, se desvanece. Pero dentro de todo ello, mis hermanos, hay varios asuntos que me parece a mí que este pasaje en cuestión tiene muchas aristas, es decir, muchos ángulos desde el cual podemos y debemos de ver este pasaje y la vida misma. Quiero reflexionar con usted en 2 o 3 aspectos. En principio de cuentas, decirle a usted que usted y yo no vemos las cosas tal y como realmente son. No sé si me doy a entender, hermanos. Usted y yo no vemos las cosas tal y como realmente son. Cuando nosotros miramos algo, tenemos de alguna manera o de otra cierta predisposición a ver las cosas de tal o cual manera. Un ejemplo, yo paso por alguna calle y esa calle no me inspira en lo más mínimo confianza y me siento inseguro. Ayer o hoy, no recuerdo, sucedió eso, que yo le explicaba un asunto a mi yerno Héctor y a mi hija Patti acerca de una circunstancia determinada con mis nietos, que los llevamos a algún lugarcito el otro día, los llevamos a un museo, ahí en el centro de la ciudad, me parece que se divirtieron mucho, y me decía Héctor, suegro, ¿y no es muy peligroso por ahí? Le digo, no. Hay cosas que por alguna razón nos hacen mirar las situaciones de una manera muy específica. Llega un nuevo jefe a la oficina y de repente no falta quien diga, ¡ay! Ten cuidado con él. Ah, no, de este señor me han dicho tal o cual cosa. Pero quienes de alguna forma o de otra han convivido con esa persona tienen una perspectiva distinta. Dicen, no te creas. A este señor lo conocí, mira, yo trabajé con él. Y nos dan un panorama realmente distinto. Por eso digo, no vemos las cosas realmente como son, sino más bien las vemos de acuerdo con nuestro modo de ser. La vida la vemos según nuestra manera de ser. Una persona que por naturaleza es triste, ¿cómo ve la vida, hermanos? La ve muy distinta, la ve triste, la ve amarga. No le gusta infinidad de cosas. En Canadá, por ejemplo, aquí hay un hermano que ha vivido en Canadá, no lo veo ahora,
ha vivido en Canadá, y yo llegué a platicar con él. Conozco a alguien que vive en Canadá o que ha vivido en Canadá, y el común denominador de la gente del Canadá es que les da mucha tristeza a la vida. ¿Por qué? Porque ahí no hay sol, porque en Canadá las horas de luz son muy poquitas. En Canadá hay algunas zonas de Canadá que son muy tristes. Incluso la gente hace sus actividades y sus trabajos, pero no sale a la calle como nosotros, sino que todo se hace por abajo en túneles, y ahí se trasladan al mall, al supermercado, a la escuela, a muchos lados, porque la vida en el exterior no es fácil llevarla a cabo. Entonces, quiera uno o no, una vida de esa naturaleza, neurológicamente, a la persona que vive en esos lugares le produce algo diferente a las personas que podemos mirar el sol, el polvo, el smog, el ruido y tantas cosas más. La vida se ve de acuerdo a nuestra manera de ser, entonces. En segundo lugar, le quiero decir que la manera en que ves tu vida, hermano, hermana, la manera en que ves tu vida, eso forma realmente parte integral de tu vida. Esto parece así como un juego de palabras, pero prepárese usted, por favor, mentalmente para un ligero ejercicio un poquito más adelante. Le digo yo a usted la manera en que usted ve su vida. ¿Algún día le han hecho esa pregunta? ¿Cómo ves tu vida? ¿Le han hecho esa pregunta así directa? ¿Cómo ves tu vida? Y la gente batalla, hermanos. A grado tal incluso que a uno a veces le dan una hoja de papel, un lápiz, y le dicen, descríbeme tu vida. Y lo que la persona plasma en ese documento es su propia vida. A veces es triste, a veces es aburrida, a veces es demasiado vertiginosa, no hay descanso. ¿Y cómo se plasma en ocasiones en poner una persona ahí muy agotada? Hasta le diría uno, esta persona, ¿qué crees que está haciendo? Está trabajando demasiado. Porque lo que está plasmando ahí, ¿qué es? Lo de ella. Y es realmente el cómo ves tu vida forma parte de tu existencia. Por esa razón, uno podría realmente decir, yo les voy a decir a ustedes una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el antídoto, o si quiere verlo así, cuál es la medicina para acabar con la violencia en los niños? ¿Cuál cree usted que sería la medicina para acabar con la violencia en los niños? El amor. El amor. Porque justamente una criatura que no ha recibido amor va a tener demasiados problemas. No, sí sabe. Ella sabe una cosa, que no ha sido amada. Ella lo sabe perfectamente bien. Tiene el referente. ¿Y cómo tiene ese referente? Porque ve a otras personas a su alrededor. Una persona entonces que no ha sido amada es una persona que va a tener demasiados conflictos en su vida. Es decir, que la manera en que nosotros definimos nuestra vida, déjeme decirle esto, eso determina, como dicen los científicos, el destino de la persona, el cómo veo la vida. Me invitan a explorar algo, un negocio, una actividad nueva, una nueva experiencia, y mi respuesta inequívocamente puede ser, ay no me animo a llevarlo a cabo, no me animo a hacer cosas nuevas. Y la razón inequívocamente es porque yo prefiero estar en la zona conocida y no animarme a experimentar cosas nuevas, porque me da muchísimo temor, me da muchísimo miedo. La forma en que se define la vida determina entonces nuestra existencia. Diríamos, para un buen entender, determinaría nuestro propio destino. Por lo tanto, hermano, hermana, la manera en que veas tú o usted las cosas, eso influirá en cómo emplea usted su tiempo, su dinero,
sus propios talentos y algo muy importante, el cómo valora sus propias relaciones. Esto es importantísimo. Repito, la manera en que usted vea las cosas en la vida influirá en cómo emplea el tiempo, el dinero, los talentos y el cómo valora incluso las relaciones. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? La manera en que nosotros vemos la vida. Si yo veo la vida muy desastrosa, ¿cómo cree usted que entablo mis propias relaciones? De una forma desastrosa. No tengo otro parámetro, no tengo otra manera de ver la vida. Si yo he llevado a cabo infinidad de actividades que no han llegado a un feliz término, a una feliz culminación, eso determina entonces también el nivel de importancia que le doy a mi tiempo, a mis talentos. Es decir, todo de alguna manera o de otra yo lo voy derrochando, hermanos. Derrocho el dinero, derrocho las relaciones, derrocho los bienes, derrocho mi propio organismo, no me cuido. ¿Por qué? Porque ese es el nivel que yo le doy justamente de importancia a mi propia vida. Vamos a regresar, por favor, a Santiago capítulo 4 y ahora voy a tomar desde el verso 13, es decir, uno antes. Verso 13. Vamos ahora, dice Santiago, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabemos lo que será realmente del mañana. ¿Por qué es vuestra vida así? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, luego desvanece. La vida es así. En lugar de lo cual, dice Santiago, deberías de decir, si el Señor quiere, ¿qué, hermanos? Viviremos y haremos esto, haremos aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Y Santiago dice, recuerden que toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante es mala. Les pongo un ejemplo. Un padre que toda la vida ha sido prepotente, poco le importan las personas, no sé si se comprende bien la expresión, los ningunea a los demás. ¿Se comprende ese término? Una persona que ningunea a los demás y que sus hijos lo están escuchando constantemente, todos los días de su vida. ¿Qué podemos esperar el día de mañana de esos hijos? Que hagan exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esa es la forma de vida que su padre les transmitió. Esa es la manera en la que su padre vio la vida. No le dio más importancia que él mismo. Los seres humanos no le importaron nunca. No le podríamos pedir a esos niños que vieran la manera, que vieran la vida de una forma diferente y que incluso a las demás personas las pudieran incluso respetar. No lo pueden hacer por una sola razón, hermanos, porque no saben hacerlo. No se les enseñó esa parte de la vida. Así es que, hermano, hermana, ese era el ejercicio al que yo quería llegar en este momento. Si yo le pidiera a usted que dibujara en un cuadro su vida, ¿sí me explico, hermano? Haga de cuenta que le doy a usted una hoja de papel, le pregunto, ¿de qué tamaño la quiere? Porque algunos a lo mejor quieren la hoja de papel, a lo mejor de este tamañito. A lo mejor algunos la quieren así, ¿no? Bueno, a lo mejor algunos la quieren así, hermanos. A ver después cómo puedo leer mis notas, pero lo intentaré. Algunos la quieren así más grande. Algunos quizá la quieren, hermanos, así. O algunos necesitarán a lo mejor, ¿cómo le llaman ahora en las escuelas, hermana? Un cuarto de pliego, ¿verdad? Y algunos a lo mejor dirían, a ver, por favor, quita todo esto, me estorba. Voy a poner una hoja grandota y voy a escribir, ¿qué? Mi vida. Yo le digo lo mismo a él o a ella. Dibuja en un cuadro tu vida.
Y esa persona entonces va a describir toda su vida y necesita un espacio grandísimo para anotar ahí hasta los más mínimos detalles. Yo le pregunto a usted, si usted tratara de hacer ese cuadro, yo no sé, pero usted sí lo sabe, ¿qué imagen le viene a la mente? ¿Me explico? A veces me suelen decir a mí algunas personas, no tengo nada en mi mente, estoy en blanco. Esos son mecanismos de evasión. Haz el esfuerzo, trae a tu mente la imagen de tu vida y plásmala. Nada, por más esfuerzos que hago, no es nada. Está bien, te voy a ayudar un poco. Dibújame a tu papá. Y a papá lo pueden dibujar rápido y le dan ciertos valores. Y le pregunto a esa persona, o yo voy a ir con usted, y yo le diría, imagínense que usted está describiendo a su papá, ¿qué valores le da? Y usted me empieza a describir, mi papá era muy amoroso, me acuerdo cuando me cargaba en medio de sus piernas, me hacía cariñitos, y empiezan a darle un valor. A ver, ahora describe mi mamá, y con mamá se atoran. A veces les pasa la inversa. Cada quien tiene su propia historia. La única realidad es que uno va plasmando ahí las finuras de la propia vida, hermanos. Y entonces eso me da como resultado mi comportamiento en medio de una sociedad. Porque sin duda alguna, mi querido hermano, hermana, lo que usted escriba o lo que yo escriba no es sino la vida que usted y yo hemos tenido. Lo que plasmamos en un cuadro no es sino la vida que nosotros hemos tenido. Por eso a veces en la escuela los profesores, cuando tienen problemas con un niño, con una nena, hablan con él y mandan llamar a los padres y le dicen, necesitamos hablar con usted. Su hijo está mostrando estas y estas y estas actitudes. Y el niño las plasma en una medida muy, muy concreta. Pone ahí pone dos imágenes peleándose, discutiendo, etcétera, etcétera. O dibuja la familia, pero falta alguien ahí. A veces dicen, está mamá, aquí está papá, aquí está una hermanita, y está otro dibujito que de alguna manera no lo terminaron o lo borraron o le pusieron un tache. Y uno le puede preguntar, ¿y esto quién es? No, no es nadie. Hasta ese grado se llega. No es nadie. ¿Cómo que no es nadie? Bueno, era mi hermano o era tal o cual y ya no es. Y uno tiene que revisar esa parte. ¿Por qué razón? Porque esa parte es la partecita, lo digo en diminuto, que nos daña mucho, que nos lastima mucho. A veces en esos marcos no se quiere pintar a un hermano o a una hermana, porque a veces hay la sensación de que a mi hermano o a mi hermana se le dio demasiada importancia, o por él yo ya no conté. Y eso da como resultado, mis queridos hermanos, un gran problema, un enorme problema. Y entonces empezamos a ver la vida solamente desde nuestra propia perspectiva, y tendríamos que ir con el Señor y decirle, todo esto tú cómo lo miras, cómo lo miras. Hasta aquí yo digo, es cierto, en las manos de Dios todos llegamos con una historia, hermanos, salvo que usted me diga lo contrario y yo me parece que está perfecto, con una vida destrozada. ¿Me explico, hermanos? A las manos de Dios llegamos con dolor, con un sentimiento de reprobación, con un sentimiento de tristeza, de aniquilación. ¿Y qué es lo que Dios empezó a hacer en usted y en mí? Empezó a pasar su mano en mi cuerpo, en el suyo, y nos empezó a sanar.
Eso es lo que dice la Escritura cuando dice que nosotros somos en las manos de Dios. Somos una arcilla maravillosa y Él, como un alfarero, nos empieza a formar y nos sana las heridas que teníamos cuando llegamos con Él. ¿Me explico, hermanos? El común denominador de las personas que no conocieron a Dios desde una temprana edad es que llegamos con un dolor determinado. Y le tenemos que pedir a Dios ayuda, justamente para que nos enseñe a mirar la vida diferente. Como el canto que el otro día me impactó, el solo hecho de leerlo y escucharlo, que usted cómo lo cantaba. ¿Se acuerda que cuando yo pasé aquí le dije, ¿qué dice aquí esta línea? Esta línea es tremenda. Quiero ver la vida como tú. Porque la vida como tú la miras y la vida como yo la miro son dos perspectivas diferentes. Yo puedo llegar a los pies de Dios con odio a mamá, con odio a papá, con odio a mis hermanos, con odio a la sociedad, con odio a la autoridad. Pero en las manos de Dios todo va a sanar. ¿Sí o no, hermanos? Pues déjeme decirle que no. Pero no porque Dios no quiera o no pueda sanarlo, sino porque yo muy probablemente no quiera que Él sane esa parte de mi vida. ¿Ok? ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Romanos 12. Verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué significa todo esto, hermanos, que hemos tratado de decir hasta aquí? Imaginémonos por un instante que usted y yo, o yo, cualquiera que sea el caso, perdimos ¿a quién le gustaría? ¿En quién le gustaría que pensemos? En papá, en mamá, en un hermano, lo que quiera. Eso, algún día le dije a usted, recuerdo en otro orden de ideas, que eso no es fácil, que eso no es nada sencillo. Y que a veces erróneamente le decimos a los niños cuando murió papá, porque él nos pregunta por él, y al niño lo que le decimos es, ¿cuántas cosas le dicen a un niño, hermanos? Se fue de viaje, va a tardar muchos años y no va a volver pronto. Pero aquí estoy yo. Algunas personas le dicen, Diosito lo necesitaba. ¿Y qué es lo que el niño siente en ese momento? ¿Por qué mi padre se fue? ¿Por qué me abandona? Y de una terrible mentira provoca un enojo tremendo, porque él lo único que está escuchando es que su papá se fue. ¿Y cómo es posible que se haya ido y me haya abandonado? El niño lo único que escucha es que mi papá se fue y me abandonó. Pero ¿cómo es posible que Dios se lo llevó? Es que lo necesitaba. Y de una terrible mentira se crea un terrible enojo hacia Dios. Porque ese niño lo único que va a decir es, si él lo necesitaba, yo más. Porque Dios tiene a muchos seres humanos en la vida a quienes escoger. ¿Por qué tuvo que escoger? A lo único que yo tengo. ¿Sí me explico, hermanos? Tu papá se fue. La única realidad es que tu papá nos abandonó, pero no se le dice al niño. Al niño se le dice otra cosa. Y entonces hay un enojo muy fuerte hacia papá. Nosotros vemos la vida de una manera, repito, diferente a como Dios la puede mirar. Generalmente. ¿Cuál es entonces, mi querido hermano, hermana, su visión de la vida? ¿Cómo mira usted la vida? ¿Cómo la mira? Yo creo que a veces la vida nosotros no la miramos en la justa perspectiva divina. Tendríamos que meternos a los ojos de Dios para verla a través precisamente de sus ojos y verla tan clara como Dios la ve. Para una persona no es fácil el saber que su mamá o su papá o su esposa se murió, porque su enfermedad era tan tremenda
que ya no era posible estar como estaba. Dios, ante una perspectiva maravillosa, Él dice: hasta aquí vamos las cosas. Se acabó esta vida. Dios la ve con ojos de misericordia, y a veces nosotros miramos ese acto con mucho dolor y con mucha tristeza, y nos solemos enojar con Dios, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es darle gracias a Dios, porque Él ve las cosas que yo no soy capaz de mirar. ¿Me explico, hermanos? Le voy a pedir a mi hermano César que ponga el video que puso hoy en la mañana, hermano. No se cree, es broma, hermano. No es broma, hermano. Yo creo que me comprende por qué, ¿verdad? Muy bien. La vida, hermanos, es entonces una prueba diaria para usted y para mí. Una prueba diaria. Yo le explicaba esto a mi esposa y me cuestionaba. Y es bueno en ese sentido. Yo le trataba de explicar a ella, ya casi este sermón se lo expliqué yo durante la mañana, camino acá. Yo le decía a mi esposa que la vida es una prueba constante. ¿Dios nos prueba, hermanos? ¿Sí o no? No confundir con la expresión Dios nos tienta. Son dos asuntos distintos. La dice que Dios no tienta a nadie, sino el que tienta es Satanás. Entonces, hecha la aclaración, le pregunto: ¿Dios nos prueba, hermano? ¿Sí nos prueba? Sí nos prueba Dios. Por eso, en esta mañana en la escuela sabática que mi hermano Chava reflexionaba con nosotros, cuando él me preguntó a mí, al final de la escuela, le preguntó a varios hermanos y luego a mí: hermano, ¿qué le deja a esta escuela? Yo no puedo darme el lujo de evadir la pregunta de Chava. Y yo traté de enfrentar la pregunta con la seriedad que merece la misma. Y yo le decía a él y a mis hermanos aquí presentes: esta escuela me deja a mí esto y esto. Pero hay algo importante dentro de todo ello, que escuchando hace unos días una expresión: ¿por qué me juzgas tú? ¿Quién eres tú para juzgarme? Porque a veces esa es la perspectiva que tenemos, ¿o no? Pues, ¿quién eres tú? Dejémosle a Dios el juicio. ¿Solemos decir eso o no, mis hermanos? ¿Solemos escudarnos en ello o no? La verdad es que sí. Pero lo que yo escuchaba era lo siguiente, hermanos: oye, ¿tú qué prefieres? ¿Que te juzgue Juan Pérez o que te juzgue Dios? Ay. La respuesta, hermanos, no se deja venir. Y en el fondo yo creo que prefiero que me juzgue Juan a que me juzgue Dios. Porque es probable que Juan me juzgue con ojos de misericordia, hermanos. Porque él también seguramente tiene cosas en su vida. De juzgar me va a decir: ay, no quiero ser tan duro, no vaya a ser que el día de mañana él me juzgue a mí. Lo cierto es que tarde o temprano Dios a nosotros nos va a juzgar. Pero a ver, en este orden de día le quiero preguntar: ¿qué ocurriría si a usted o a mí, Juan Pérez, que es el ejemplo que estoy poniendo, aquí no hay Juan Pérez, ¿verdad? Me va a decir: hermano, a mí no me meta en eso. Juan Pérez nos está juzgando y nos da una exhortación, una recomendación. Y ahí en ese momento, usted o yo reflexionamos y decimos: está bien, aquí le vamos a parar. Y en eso, en reflexionar en ello, lo que hacemos es corregir nuestra vida, hermanos. Y me corrijo, y se corrige usted. Y cuando invariablemente e indudablemente lleguemos a las manos de Dios, vamos a llegar corregidos. La severidad del juicio divino para nosotros, entiendo que va a ser más suave, hermanos, más suave. Entonces vale la pena, hermanos, vale la pena que me juzgue mi hermano, porque en ese sentido mi hermano a lo mejor tiene todo el tacto para hacerme ver que no puedo seguir en ese orden de ideas. Dios nos prueba todos los días de nuestra vida, hermanos, una y otra vez. Pregunto: ¿se prueba el carácter o no? Se prueba el carácter. ¿La fe se prueba o no, hermanos? La fe se prueba. ¿Se prueba o se pone a prueba la obediencia de nosotros? Claro que sí, hermanos. Me detengo un poco antes de seguir en este asunto.
Y solamente les digo, ¿qué dice la Escritura en cuanto a la fe? Muéstrame qué cosa, tu fe, y yo te diré qué clase de fe tienes por tus obras. A Pedro se le dijo, ¿me amas? Se le estaba probando. ¿Y qué le contestó el Señor? Bueno, ¿qué le contestó Pedro al Señor? Tú sabes que te amo. Hasta que finalmente el Señor, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Si verdaderamente me amas, apacienta mis ovejas. Nuestra fe entonces se pone a prueba, hermanos. Pregunto, ¿el carácter se prueba o no? Es muy fácil, mis queridos hermanos, ser religioso ahí en el mundo de la soledad. Pero usted y yo, se lo he dicho yo no sé cuántas veces, discúlpeme si se lo digo una vez más, la vida cristiana es simple y sencilla cuando vivimos solos, al estilo de Robinson Crusoe, hermanos. Porque no hay nadie con quien interactuar. Y si no interactuamos, tenemos la plena seguridad de que no vamos a tener problemas. Pero el Señor Jesús, ¿qué le dijo en ese orden de ideas al Padre? No te pido que los separes del mundo, sino te pido algo aún mucho más importante, que los guardes del mal. Se estaba poniendo a prueba el carácter, la fe. Dijo hace unos segundos aquí, me parece mi hermano Moisés, y me causó mucha gracia su comentario. En el pasado, una actitud determinada de otro, ¿cómo decía usted, Moy? Ya le hubiera puesto dos, ¿qué, hermano? Dos bofetadas, ¿no? Pero al llegar a las manos de Dios, no dudo que esas ganas existan, pero ¿qué debe haber? Un control de los impulsos, ¿o no? Un control de impulsos. No es que yo no sienta, pero lo puedo controlar, que es diferente, hermanos. Lo puedo controlar. Se pone a prueba la integridad de los seres humanos y sobre todo de los cristianos, hermanos. Se pone a prueba la integridad y se pone a prueba, hermano, hermana, la lealtad de las personas también. Todo eso se pone a prueba siempre, siempre. Y si usted está así como diciendo, oye, hermano Toño, ¿qué le ocurre? ¿Qué le pasa? Deténgase ahí, no siga adelante en su pensamiento y acompáñeme en 3 ejemplos nada más. ¿Le parece bien? Vayamos por favor a Génesis capítulo 22. A lo mejor al final no concordamos, pero déjeme explicárselo de esta manera. Génesis capítulo 22, por favor. Ya sabe usted de quién vamos a hablar. ¿De quién nos habla aquí la Escritura, hermanos? De Abraham, en un evento en donde la fe de Abraham es puesta a prueba en todos los sentidos, hermanos. Dice el verso 1 que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Oye, hermano, si ya bastante preocupación le debía de causar a este varón el que le dijera Dios, toma a tu hijo, como para que le dijera tu único hijo, a quien amas. A ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a solicitar? Y vete a tierra de Moriah. ¿Y qué más, hermanos? Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pregunto, ¿entendía perfectamente Abraham lo que Dios le estaba diciendo, hermanos? ¿O a ciegas él iba a actuar? ¿Sabía lo que Dios le estaba diciendo? A ver, usted y yo que hubiéramos dicho, caray, pues pon el tuyo. ¿Yo por qué? ¿Cómo? No, hombre, pondríamos infinidad de pretextos, hermanos. Infinidad. Bueno, usted a lo mejor no. Y al tercer día, ¿qué hizo Abraham? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí. ¿Y qué haremos? Adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron ambos. Pregunto, ¿estaba listo Abraham? ¿Estaba replicando, hermanos? ¿Estaba discutiendo con Dios? ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Le dije a usted, la obediencia nuestra se pone a prueba todos los días. Todos los días. ¿Y nuestra integridad? ¿Qué le dije? Se estaba probando la integridad de Abraham, hermanos, plenamente. Abraham no estaba discutiendo nada. Abraham simple y llanamente, y esto sí es algo mío, hasta este verso solamente le agrego yo, me parece que Abraham estaba sufriendo, hermanos. A él le dolía. El Señor le estaba diciendo a tu único hijo, a quien tú amas, ve y ofrécelo. ¿Sabría perfectamente Abraham lo que significaba esa palabra, ofrécelo en holocausto? ¿Sabría? Ya llevaba la leña, hermanos, ya llevaba el cuchillo. Ay, Dios de mi vida, ¿seríamos capaces con nuestro hijo? A ver, Moy, ¿con quién de los dos? Héctor, ¿Santiago o Diego? El de Moy, ¿verdad? Claro. Chava, a su único hijo a quien ama, ¿vale? Si vieran la cara que me está haciendo, hermanos. A ver, hermana Laura, de sus 3 hijas. Dices, no. Que sean las del hermano Loza. Pues ¿yo por qué? Yo estoy aquí en paz y tranquila. ¿Sí o no, hermanos? Pero no éramos nosotros. ¿Quién era? Era Abraham, un siervo de Dios, obediente, amigo de Dios, que veía la vida desde la perspectiva de Dios. Él la veía distinta, hermanos. Él escuchaba, haz esto. ¿Qué me está pidiendo Dios? No lo sé. Pero si Él me lo está pidiendo, hay algo bueno en ello. Y así se fue, hermanos. Se fueron juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña. Y observen la diferencia de Abraham, que dijo: ¿dónde está el cordero para el holocausto? El hijo sabía lo que iba a ocurrir. Lo que no entendía, que él era el holocausto, hermanos. Eso no lo entendía. Y respondió Abraham y dijo: Dios, ¿qué cosa? Se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y no dijo más, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, todavía Abraham, en un acto de obediencia, de respeto, de reverencia, de una prueba de integridad plena, lo que hace ahí, hermanos, es adorar a Dios. ¿Sí o no, hermanos? Porque hizo un altar, compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Ay, Dios de mi vida. Y lo puso en el altar sobre la leña. Sabía que el momento había llegado. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, hermanos. ¿A qué grado llegó la obediencia de Abraham en relación a los designios divinos, hermanos? Absoluta y totalmente. Absolutamente. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco. A ver, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Qué quería Dios? Saber qué había en el corazón de Abraham, hermanos. Él quería solamente eso. Solamente: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pregunto entonces por segunda vez: ¿se prueba la fe de nosotros? ¿Se prueba nuestra integridad? ¿Nuestra lealtad a Dios? ¿Se prueba nuestro carácter? Se prueba todo, hermanos. ¿Nuestra obediencia se prueba? ¿Me amas, hijo? A la luz de esto, Dios nos dice: ¿me amas? ¿Cuál es nuestra respuesta? Sí, Señor, te amo. ¿Cuál es la respuesta de Dios?
Guarda mis mandamientos. Nada más. Obedece. Obedece. Lo que Dios quiere, mis queridos hermanos, es ver al que en Abraham nuestro corazón. Segundo ejemplo, hermanos, ya no abordo más porque me parece que con lo que hemos leído es suficiente. Aquí mismo, un par de páginas adelante, vayamos al capítulo 29. Capítulo 29 del libro del Génesis. Ya sé que usted va a recordar perfectamente bien esta historia, hermanos, de Jacob. ¿Por quién, hermanos? No, por Raquel, ¿no? A ver, jóvenes que están en época de casamiento, a ver si reaccionan igual. Afortunadamente, mi amor, tú ya estamos casados. Ya no nos pega este ejemplo. Bueno, eso creo yo. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Aram somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Ellos dijeron: sí, le conocemos. Él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Él le dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id y apacentadlas. Ellos respondieron: no podemos. A ver, la diferencia entre Abraham y este personaje, hermanos, es muy distinta. No podemos. ¿Cómo contestó Abraham? De inmediato. O sea, el ser humano que es probado generalmente entra en conflictos cuando su tiempo es puesto en juego, cuando su dinero es puesto en juego, cuando sus dones son puestos en juego, porque el dinero, los talentos, todo lo que tenemos, lo hemos dicho muchas veces, ¿de quién viene, hermanos? De Dios hacia nosotros. Ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella, ¿qué era, hermanos? Ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob, ¿qué hizo? Besó a Raquel y alzó su voz. ¿Y qué más? Y lloró. ¿Por qué, hermanos? Porque había quedado de ella prendido, hermanos. Así como dice el libro de Eclesiastés, así había quedado. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de la hermana, y corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a casa y le contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran, ¿qué? Delicados, pero las de Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó ¿a quién, hermanos? Y le dijo: yo te serviré, ¿cuánto tiempo? 7 años por Raquel, tu hija menor. Oigan, hermanos, ¿esto es fácil hoy? Yo diría imposible, hermanos. ¿Quién en su sano juicio hace eso hoy, hermanos? ¿Quién? Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Pregunto, ¿Dios estaba conociendo el pensamiento y el sentimiento de Labán? ¿Qué estaba haciendo Labán, hermanos? Ya en el fondo de su corazón, ¿qué estaba haciendo? Estaba engañando, no era sincero.
no era correcto su actitud, no era él. Y entonces lo que él estaba haciendo era un engaño tremendo. Entonces dijo Jacob a Labán, quédate conmigo. Así sirvió Jacob, ¿por cuánto tiempo? Por 7 años. Y le parecieron poca cosa, hermanos. Porque el motivo era maravilloso. Era que después de este trabajo él iba a recibir algo que anhelaba con el corazón. Si desde que la vio quedó así, hermanos, imagínense 7 años después, le urgía recibir a esa mujer como un premio o como una consecuencia de sus actos. Póngale usted el término que quiera. Y él le dijo lo siguiente. Entonces dijo Jacob a Labán, dame ¿qué? Mi mujer. Él ya la sentía suya. Dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y entonces Labán, ¿qué hizo? Juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues entonces me has engañado? Aquí, hermanos, Labán estaba siendo reprobado en su integridad, en su lealtad, en su carácter, en su obediencia, en todo, hermanos, porque Dios conocía las acciones de este hombre, las conocía perfectamente bien. ¿Por qué me has engañado? Labán respondió, bueno, es que no se hace así en nuestro lugar, no se dé la menor que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. O sea, el angelito quería que estuviera con la otra hija una semana conforme a las costumbres de su tiempo. Ya después vas a trabajar 7 años más y te voy a dar a Raquel. Un engaño, un fraude, como usted quiera mirarlo, hermano. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años, hermanos. ¿Cómo quedó, mis queridos hermanos, este hombre? Labán muy mal, pero ¿y Jacob? Con tristeza, con dolor, decepcionado, pero en el fondo, hermanos, cumplió, porque independientemente de cómo estaba actuando Labán, él estaba mirando la vida desde la perspectiva divina. Él tenía que encontrar un propósito para seguir adelante. Y él seguramente estaba mirando que Dios tenía para él otros planes diferentes. La decepción nadie se la iba a quitar. Nadie se la iba a quitar. La vida toda ella entonces, mis queridos hermanos y hermanas, a mí me parece, no sé a usted, es una prueba constante, mis hermanos. La vida es una prueba constante. Prueba que algunos pasan y otros no pasamos. La enseñanza para nosotros es aprender de estos personajes. ¿Por qué razón? Porque Dios observa nuestras propias reacciones. ¿O no, hermanos? Dios prueba nuestras reacciones. Dios observa nuestra conducta. Dios mira nuestros actos, hermanos. Todo lo mira Dios. Mire, déjeme ponérselo así como en subtemas. Número 1, Dios observa mis reacciones hacia la gente. Cómo lo hago y motivado por qué lo hago. Todo lo hago. Hay mentes maquiavélicas. ¿Algún día han oído hablar de Maquiavelo? Hay mentes maquiavélicas que todo aquí lo traen, hermanos, pensando el cómo, cuándo y por qué.
como piezas de ajedrez hacer las cosas. En el mundo así es, pero dice la Escritura, pero entre nosotros esto no es así, porque Dios todo, finalmente, todo conoce y todo lo ve y todo lo descubre. Entonces, cuando nosotros nos comportamos de cierta manera con la gente, con las personas, me gusta más el término personas que gente, cuando Dios observa nuestra actitud hacia las personas, Dios mira eso, hermanos, y sabe cómo nos comportamos, y sabe cómo actuamos. Dios sabe cómo les hablamos, qué pensamos de ellos. Dios también, hermanos, observa los problemas que nosotros tenemos. Hoy le puse un ejemplo, me parece que a César, a mi hermana Luceli, me parece, mi esposa y yo. Creo que fueron ellos dos, no me acuerdo si estoy equivocado. Pero el ejemplo era que ellos y nosotros podemos tener problemas matrimoniales, como sin duda alguna todos los tenemos. El gran punto, el gran tema a discutir no es si tenemos problemas o no, porque aún ante los ojos de Dios podemos discutir que problemas, que todo está en armonía. El gran problema, mis queridos hermanos, es el cómo nosotros esos problemas los estamos enfrentando. Ese es el gran asunto. Todos tenemos problemas. Yo creo que aquí, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que todos tenemos un problema, por lo menos. ¿Tiene usted algún problema, hermana? Sin decirme cuál nomás. ¿Tiene algún problema usted o no tiene ningún problema, hermana Abigail? ¿Algún problema? ¿Sí? ¿Usted, hermana Isabel, tiene algún problema usted? Yo tengo el principal problema, no me acuerdo de su nombre, aparte de muchos otros más. Todos tenemos problemas. El problema sería, fíjense, esto que lo dije de alguna forma un tanto cuanto así en broma, podría ser muy importante, porque desde la perspectiva de Dios, mi hermana Isabel, ella podría tomarlo así a broma, sin importancia, el que yo no me acuerde de su nombre. Desde la perspectiva de Dios, ella no le da importancia a eso. Pero desde la perspectiva de ella diría, bueno, pero ¿cómo es posible que este hombre no se acuerde de mí? Y se enoja, se enfurece y la agarra contra mí. Entonces, de un mismo asunto, observe cómo Dios mira las cosas y cómo la hermana mira las cosas. Y eso es justo lo que Dios mira en nosotros, hermanos. ¿Sí me expliqué en el ejemplo? Pero ¿cómo es posible que el hermano pregunta si ella es Alejandra? Claro que es Alejandra. Bueno, está bien, hermana, perdóneme, mi cabecita es de teflón y se me olvidan las cosas. Pero no hay mayor problema porque mi intención no es ofender. Hermana, ¿usted es Alejandra? Sí, soy. Gracias, hermana, muy amable. Desde la perspectiva de Dios, ella no tendría por qué molestarse. Pero desde su propia perspectiva, wow, se arma un sainete, hermanos. Entonces tenemos que aprender es ver las cosas desde la perspectiva divina, mis hermanos. Y cómo miramos los éxitos de nuestra vida, porque también tenemos éxitos o no. ¿Cómo se mira el éxito en nuestra vida? Hay quienes lo miran con soberbia y llegan a decir, ya ves, solo era cosa de tiempo para demostrarte esto. Y perdónenme, pero ante los ojos de Dios eso, ¿cómo está, hermanos? Está muy mal eso. Muy mal. Bueno, otro subtema es, ¿y las enfermedades? Como miramos nosotros las enfermedades es de una manera muy particular y como Dios las mira, muy diferente, hermanos. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Qué estaré pagando? Pues yo la verdad no lo sé, hermano. No sé. Revise su libreta de ingresos y egresos. Ahora incluye el por qué usted que está pagando, si eso es lo que quiere saber. O qué está por pagar, ¿no? No, tenemos que entender que las enfermedades son propias de la vida, hermanos. Son propias de la vida, ¿o no? Yo nunca he visto en la Biblia, no sé si mi hermano Dan o Abimael, si algún día ustedes en la Biblia leyeron, o allá atrás, quien esté, Julio, quien esté atrás, si algún día en la Biblia leyeron que Dios nos haya prometido que al conocerlo y entregarnos a Él, nunca en la existencia, de ahí en adelante, nos íbamos a enfermar. ¿Lo han leído algún día eso, hermanos? Eso es irreal. Eso es irreal. Vamos a tener enfermedades. El punto es cómo enfrentas esa enfermedad.
Sí, pero no necesariamente, hermana, discúlpeme, no está de acuerdo con usted, no necesariamente las enfermedades son consecuencia de una vida de pecado. No necesariamente, es simplemente el desgaste del organismo, hermanos. Póngale usted que sí. Ponga usted que sí. Hoy le decía a un hermano que me vino a saludar y me decía, ¿cómo está su organismo? Y como yo ya pasé un poco las de él, le digo, hermano, ¿y qué está haciendo ejercicio? Pues fíjese que no. No, fíjese que no. ¿Y qué hace, hermano? Solo trabajar. Bueno, y yo le dije, ¿y cómo le va en el trabajo? Excelente. ¿Y cómo anda la economía? Muy bien. Bueno, pues déjame decirle algo. Y ahí es donde nos gusta el comentario. Pero cada quien lo debe tomar como crea. Lamento decirle que al rato lo que ha ganado de dinero, ¿saben qué lo va a ocupar? En buscar que alguien le devuelva la salud. Y a veces no hay dinero que devuelva la salud. No hay manera. No hay manera. Porque aún el trabajo y el descanso, desde la perspectiva, ¿cómo se mira, hermanos? ¿Qué dice la Biblia respecto del trabajo y el descanso? No, a lo que me refiero es que dice la Escritura que al hombre, que al ser humano, le es bueno el disfrutar del producto de su trabajo. ¿O no, hermanos? ¿Eso en qué implica? Como dijo mi hermano Moy, ¿quién vio la final de la Euro? Ah, yo la vi, la disfruté en mi casa. Ahí estaba yo viéndola. Y yo decía, va a ganar Francia. Y estaba yo seguro que ganaba Francia. Y no ganó Francia, hermanos. No la ganó. Pero la pregunta es, ¿se acabó la vida ahí? Pues no se acaba. Eso es parte de la vida nada más. ¿Se acaba la vida porque lleguemos a estar enfermos? No, es parte de la vida nada más. Lo importante es poder decir, Señor, si yo estoy enfermo, mira cómo voy a reaccionar. Y a ti acudo para que me des ¿qué? Fuerza, salud, entendimiento, sabiduría para actuar. Eso es lo que yo creo, hermanos, que Dios revisa, que Dios observa en usted y en mí. El cómo nos relacionamos, el cómo miramos los problemas con alegría, con tristeza, con amargura. Todo eso lo mira Dios. Hay quienes son, decían en la mañana, tan salados, creo que lo dijo César, ¿no? Hay quienes son tan salados, que el resto de la relación la salan también. Hay quienes todo lo que tocan, todo lo destrozan, hermanos. Todo. Tienen manos de destroyer, estómago de licuadora. Cuando llegamos a las manos de Dios, lo que tenemos que hacer es suplicarle a Dios que nos cambie para ser seres modificados por Dios. Un último ejemplo que no quiero terminar sin decírselo. Tenga la gentileza de acompañarme, hermano, al segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Verso 24. Usted en casa puede leer todo el capítulo. Yo se lo voy a leer del verso 24 al 31. Un último ejemplo dije. ¿Estamos ya, hermanos, ahí? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, verso 24. Dice que en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio ¿qué cosa, hermanos? Una señal. Mas Ezequías, ¿qué hizo? No correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Fíjese, hermano, a veces con la actitud de nosotros, ¿a quién nos llevamos entre los pies, hermanos? A todos los demás, hermanos. Fue tal la soberbia de Ezequías que vino la ira de Dios contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse ¿qué? Enaltecido su corazón, después de haber sufrido, llorado, ¿qué hizo, hermanos? Se humilló él y los moradores de Jerusalén y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que después de la soberbia, del ensoberbecimiento,
debe de venir el proceso de la humillación ante Dios, volver al camino y volver a la lealtad hacia Dios. Y tuvo Ezequías entonces como resultado de ello, dice el verso 27, riquezas, gloria, muchas en gran manera, y adquirió él tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Pregunto, ¿para Dios hubiera sido mejor acabar con él o no? ¿Pero por qué no lo hizo, hermanos? Uno, y dos, porque en la parte final de la lectura lo vamos a mirar. Lo vamos a mirar, hermanos. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias, apriscos para los ganados. Oiga, estaba boyante su economía, hermanos. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas, de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado, ¿qué? Mucha. ¿De dónde viene la riqueza, hermanos? Viene de Dios. Todo lo que a nuestra mano viene es de Dios. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. ¿Qué pasó? Dios lo dejó. ¿Con qué propósito, hermanos? Para probarlo, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Vuelvo a preguntarle, ¿nuestro corazón es probado, hermanos? Todo lo que hacemos es probado, hermanos. Tengamos cuidado con ello. Cuidado con ello, hermanos. Cuidado. Dios mira todo. Y si es el sufrimiento, no desespere. No desespere. No desespere. Ya tengo 2 años con ese problema. ¿Y si fueran 5? ¿Y si fueran 10? ¿A quién le va a reclamar usted? ¿A quién le podemos reclamar, hermanos? ¿Tenemos a alguien a quien reclamarle? Mal haríamos. ¿Significaría entonces que ni siquiera nosotros hemos pasado por el proceso de la humillación que Dios quiere ver en nosotros? Le invito a que se ponga de pie, por favor. Cierre su Biblia, si es tan amable, y solo escuche lo que yo le quiero leer. Dice Dios en su palabra: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá. Oiga esto, más allá de qué, hermanos, de lo que nosotros podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos, ¿qué cosa? Soportar. Así es que, hermano, hermana, Dios conoce todo. Dios mira las cosas de una manera y usted y yo las miramos de una forma distinta. Vale la pena entonces alinear nuestra visión de la vida a la visión de Dios, para comprender por qué nos pasan cosas, por qué nos ocurren cosas, y también, por qué no, como decía mi hermana Tere, en esta parte sí le doy a ella toda la razón, que tengo que ser consecuente con mis acciones. Es lo que decía usted, ¿no, hermana Tere? Tengo que ser consecuente con mis acciones. En otras palabras, tengo que ser responsable de mis propias acciones, porque eso sería lo peor en esta vida, que yo hago y no me responsabilizo, que yo me alimento de cierta manera y digo, pero Dios, soy tu hijo, ¿por qué me enfermo? Que yo no oro y aún así quiero que la bendición venga, que yo no obedezco a Dios y quiero que la abundancia en mi existencia exista. Ojalá que siempre nuestra vida esté, nuestra visión de la vida esté alineada a la visión que Dios tiene sobre la propia vida. Dios les bendiga, hermanos.